Muchas gracias por seguir con nosotros. Hemos tocado ya los 3 temas fundamentales en la agenda política nacional y local. Y en este último bloque creemos que no podemos dejar de platicar del tema Michoacán. El primer frente de la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón y el primer frente que sigue abierto en esta administración. Y el mismo frentazo que de Felipe seguirá Calderón. abierto si no hay un cambio verdaderamente, me atrevo a decir hasta cultural, en ese estado que hoy por hoy no tiene ley, no hay estado, no hay fuerza pública, no hay gobernador, no hay secretario de gobierno. ¿Qué pasa en Michoacán? ¿Es recuperable o tenemos que bajar la cortina? Robert, ¿tú cómo lo ves? Pues bueno, es que hay 2 tipos de aristas, ¿no? La arista de lo que espera en el ámbito local y no, Efraín, no. y la otra arista de lo que señala, por ejemplo, una determinado grupo de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, encabezados por Ernesto Cordero, por la Cocoa Calderón, por Javier Lozano Alarcón, por Roberto Gil Suárez, donde están peleando y profundizando que tiene que haber una desaparición de poderes en el estado de Michoacán. ¿Qué tan conveniente y qué tan factible sea? Pues bueno, vamos a regresar seguramente en el juego de los entretelones, pues están esperando de que sea una decisión de esta magnitud, que es la desaparición de poderes del estado de Michoacán, y que vuelva a reaparecer el priato de aquellos años 70 en donde se hacía a la mejor expresión, a la mejor decisión del presidente de la República, la desaparición de poderes en cualquier entidad del país. Pero bueno, ¿qué vemos? Vemos un problema de tajo en el sentido de la seguridad pública en Michoacán. Muy complicado el escenario porque bien dices, Pepe, y recapitulas que fue el primer frente que abrió Felipe Calderón en contra del crimen organizado, pero también fue el mismo frentazo que se dio Felipe Calderón. Recordemos que fue un grave error del presidente de la República, y recordemos el tema del michoacanazo, el tratar de encarcelar a varios alcaldes del estado de Michoacán y que simplemente se quedaron en fuegos artificiales, no pasó absolutamente nada, los alcaldes salieron a la postre de un par de meses y que bueno, ahí siguen hasta la fecha. Hoy se habla de que están infiltradas las estructuras del gobierno, tanto los gobiernos municipales como el propio gobierno estatal, ante una negligencia posiblemente sí del propio gobernador Fausto Vallejo Figueroa, en el sentido de que, bueno, ya no sabemos, como José Alfredo Jiménez, que te vas y no te has ido. Hay un problema muy grave, porque si bien se venía haciendo algo de trabajo con el anterior gobernador interino, Reina, pues creo que hoy no existen las condiciones para que de nueva cuenta puedan existir ese seguimiento, ese trabajo que se vino haciendo. Creo que ahí se abrieron primero, en el Estado, 2 frentes políticos dentro de un mismo partido, que al final de cuentas no pudieron controlar el escenario que estaba fluyendo, y un gobierno federal que se ha visto minado en su paso para poder bajarle o distender el conflicto que existe. Ya vemos los comentarios tan incendiados de la Cocoa Calderón, que hasta los propios caballeros templarios, que son raros, ¿no? Que los caballeros templarios entraron al Senado de la República. Pues sí, pero no entraron uniformados. Y señaló ya un senador del estado de Hidalgo, directamente, de que fue el que los recibió. Pero bueno, también habrá que ver que ella también estuvo ahí presente en esa supuesta reunión, porque digo, nada nos está dando, nada nos prueba de que hayan entrado este tipo de personas al Senado de la República, y mucho menos que el que es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, que en este caso es Omar Fayad, en el Senado de la República, le haya informado algo al respecto a otro hidalguense, al secretario de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong, sobre ese tema. Entonces, no hay una prueba. Hay una pregunta que me parece muy lógica y que hacía la prensa es, ¿y cómo los conocía la senadora Calderón? ¿No? Me parece una pregunta muy válida. Y ella estuvo presente, o sea... ¿Cómo los conoce? Vaya, ¿Cómo los identifica? el otro, pues vaya, no los conocía. En cambio, en Cocoa estamos hablando que es gente de su estado, gente que ella los conoce. No es la primera vez. Yo hace un mes la escuché en una mesa con Carmen Aristegui y con Leonel Godoy, que no tiene cara para hablar, para estar ahí, pero bueno, ahí estaba. No, en este país no se requiere cara para hablar. Ahí está. Ser descarado. Hay gente que, bueno, debería estar en prisión y da conferencias y demás. No, eso no es. Y le dan premios. Pero ahí estaba y decía la Cocoa Calderón que la habían ido a ver los templarios. Y esto fue hace más de un mes, ¿eh? Entonces me llama la atención, digamos, tratando de atar los cabos. En el fondo, creo que el problema es que sí se han roto límites en Michoacán.
sea, tenemos al crimen organizado no solo envalentonado frente a las autoridades y ya fungiendo como hacienda pública, como seguridad pública, como organismo de asistencia social. No solo esos límites se han roto, están envalentonados. Es decir, tienes un crimen organizado que tiene una estructura de comunicación social, que monitorea la prensa y te responde, que tiene una oficina de cabildeo con el sector público. Vamos, no estamos hablando de delincuentes comunes, estamos hablando de una verdadera estructura. Decías tú, Roberto, que se ha infiltrado en la estructura de gobierno. Yo preguntaría si no es lo mismo. O sea, si hoy por hoy en Michoacán la estructura del crimen y la estructura del crimen y la estructura del gobierno son las mismas. Lo que me lleva a preguntar a la mesa, ¿cohabitan o coexisten? Si está el tema en la agenda de desaparecer poderes en Michoacán, que lo va a proponer el PAN, ¿serviría de algo? ¿Hay poderes en Michoacán? A ver, perdón. Aquí el problema es que esta brillante propuesta de la desaparición de poderes en Michoacán, o sea, como que no está ubicada en esta época actual. O sea, desaparición de poderes no quiere decir, como lo pretenden ellos, que quitemos al gobernador del PRI y en una concertación de esas que tanto les gustan, puedan ubicarse en el gobierno. Propuesta noventera. Noventera, no, a ver, la Constitución establece que cuando se hace la declaratoria de desaparición de poderes es porque ha llegado el tiempo de convocar a elecciones. Digo, ya Michoacán tiene problema grave en esa condición con los grupos estos civiles que también autodefensa, que es un problema gravísimo para la estabilidad del Estado. Eso de encargarle a un tercero que no sé ni quién es el que va a hacer eso es verdaderamente grave. Lo último que le falta a un país de estos, bueno, ya tiene a la Cocoa, a la Cocoa también, que ya es grave, pero lo único que le falta es llamarlos a elecciones. Digo, Dios santo, o sea, si quieres desestabilizar algún lugar, pues mándales elecciones, es el momento. Claro. Entonces, vaya, aquí están calculando mal los señores del PAN porque creen que les van a regalar el gobierno, que van a negociar esa parte para, como se hacía anteriormente, y todavía pero es el propio grupo de los calderonistas. Recordemos que Felipe Calderón, pues es su estado natal, y que su hermana, siendo él presidente de la República, buscó afanosamente ser la gobernadora del estado. Entonces están buscando, yo no sé si esté pensando Felipe Calderón en tratar de consolidar o conseguir que el estado de Michoacán sea un bastión de la familia. Bueno, Felipe fue candidato. No existe ni siquiera, sí, y perdió también. Entonces, pero no existen las condiciones en este momento, como dice el licenciado Sepúlveda, de que se lleven en este momento un nuevo proceso electoral con las condiciones que está ahorita habiendo de inseguridad, de confusión, de controversia que existe entre los propios poderes fácticos, que ahora, como tú dices, Pepe, hay organizaciones criminales que tienen oficinas de cabilderos, que tienen vocerías oficiales, que se sientan con los representantes populares. E instrumentos muy sofisticados. Por ejemplo, estaba escuchando el otro día a un productor de limón, porque además Michoacán se nos olvida, pero es un estado muy próspero. Y limonero, aguacatero. Les cobran 3 pesos por tonelada a todos los productores. O sea, ¿qué reforma fiscal y miscelánea? No. Pero eso les permite, voy a decir que les permite eso, porque un amigo está en el negocio de compraventa de fruta y sobre todo de fruta. Eso les permite tener garantizado un precio alto de su producto. O sea, los que les cobran esos 3 pesos norman el mercado y dicen, a ver, va a bajar el precio, nadie puede vender en este momento limón. Entonces no venden, sube el precio, ahora sí vendan. Entonces están felices los que venden limón porque el precio está alto. Y vaya tanto, ¿eh? Los consumidores pues lo consumen por necesidad. Y estos señores pues reciben su lana, ¿no? Y como eso, hay otros sectores, el sorgo en Tamaulipas, los granos, las importaciones, las aduanas que cuando cruza algo de Estados Unidos a México, pues ya no cobran la cuota a los aduanales, sino otras personas son las que ponen la cuota de 3, 4, 5 mil pesos. Entonces creo yo que en esto, pues están involucrados, pero todos están en connivencia de alguna forma en esto, ¿no? Pero yo creo que no es sano para ningún país claro. que las cosas caminen así definitivamente. Hay una nota que consignó hace
alrededor del 11 de noviembre, el diario Milenio Nacional, en donde señalaban los ingresos que tenían los caballeros templarios para poder hacer sobornos y para poder comprar policías y ministerios públicos, jueces y todo esto. Y hablaban de más o menos 1,000 millones de pesos anuales que tenían de ingresos. Y lo consignaba el diario Milenio, y en eso bajaba una supuesta nómina de cuánto se le pagaba a cada quien. Y es poquito. Por tratar de tener ese tipo de favores. Y entonces, bueno, hoy vemos el escenario y la capacidad que tiene un grupo del crimen organizado para tratar de constituirse, de organizarse y de tener un control casi, un control total de las estructuras de gobierno. Sí. Pongamos que no están infiltrados gentes del propio crimen organizado, sino que ellos mismos han sobornado a las gentes del poder público para que obedezcan a los intereses de ese crimen organizado. Por eso la línea entre el delincuente y el que tiene que defender a los ciudadanos del delincuente desapareció en Michoacán. Ese creo que es el problema de fondo. Se nos acabó el tiempo. Este tema es apasionante, pero seguramente y desafortunadamente lo seguiremos tratando. Juan Manuel, muchas gracias. No, al contrario. Gracias, Gerardo. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Carmen. Gracias, Pepe. Y gracias a usted que nos acompañó un sábado más en Visto Bueno Televisión. Le esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Que tenga un excelente fin de semana.